justamente para entender qué está pasando con la economía nacional, si son signos positivos, nos acompaña vía Zoom Alejandra Trejo Nieto, economista, profesora e investigadora del Colegio de México. Buenas tardes, Alejandra, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. ¿Cómo debemos entender estos números? La baja de la inflación. Ayer, lunes, el IMSS también hablaba de un incremento en los empleos. El Banco de México recorta tasas. ¿Qué está pasando en la economía? ¿Cómo lo debemos de ver? Sí, pues es una noticia que se dio ayer, la de la inflación por parte del INEGI. En términos globales, diríamos que es un indicio bastante positivo del devenir de la economía en los últimos meses. Se informó que la inflación general volvió a desacelerarse en este mes, luego de que en junio ya se había desacelerado. En el mes de julio alcanzó además una tasa de 3,51% anual, que es el nivel más bajo desde diciembre del 2020, ¿no? Cuando se ubicó en 3,15%. Este reporte de inflación mostró además que este séptimo año hubo una variación bastante ligera de la inflación mensual, 0,27%, lo que pues impulsó esta baja en la tasa anual, ¿no? Así la inflación reportaría no solo el segundo mes consecutivo en desaceleración, el año más, digamos, más significativo en términos de la baja de la inflación después del 2020, sino que también se trata de la tasa mensual más bajita en los últimos 9 años para un mismo periodo. Sin embargo, el resultado pues debe interpretarse con cautela digamos, a la luz de otros indicadores, aunque también, como ya se mencionó, digamos, el nivel de empleo muestra signos positivos, el empleo formal sobre todo, que es un indicador también de una buena salud macroeconómica. ¿Qué tanto impacto tienen el acuerdo con gasolineros o el PASIC, este acuerdo con grandes cadenas de comercio para frenar la inflación? ¿O qué otros factores están influyendo para esta desaceleración? Sí, esto que se dio a llamar digamos, un pacto, ¿no? Entre distintos actores, entre distintos agentes económicos para, más que frenar, para desacelerar la inflación. Nosotros sabemos que la inflación, pues, son variaciones naturales de los precios por distintos componentes, y es una tendencia natural, ¿no? Este crecimiento de los precios. Este paquete contra la inflación y la carestía evidentemente ha contribuido para esta desaceleración. Este paquete incluye tanto una estrategia de producción en la que se enfatiza sobre todo la producción de productos primarios, además de una estrategia de distribución que incluye pues un control importante en términos del costo de los energéticos, sobre todo aquellos relacionados con el tema del transporte, costos logísticos, aduanales y demás. También hay una estrategia de comercio exterior y es que me parece que el Banco de México ha actuado con prudencia, ¿no? Ha comenzado a reducir más lentamente la tasa de interés. De hecho, ayer hubo una reducción del 8 al 7,75%. Lo va a seguir haciendo de forma gradual, precisamente porque la inflación o uno de los componentes de la inflación no ha cedido al mismo tiempo que la inflación global o general que se llama, ¿no? Entonces, el objetivo del Banco de México va a ser evitar un relajamiento monetario, podemos decir prematuro, que reactive presiones inflacionarias, además de que hay otros factores jugando, incluso factores internacionales ya bastante conocidos, toda la presión que tiene que ver con las políticas económicas y comerciales de Trump. Entonces, la decisión de recortar primero digamos, los 50 puntos bases en la decisión anterior de reducción contribuyó a esa desaceleración. Pero la reducción de la inflación en julio se explica también además del programa contra la inflación, se explica por la caída en los precios de productos agropecuarios energéticos, ¿no? Que son los componentes más volátiles del índice de precios. Esto llevó a la desaceleración significativa de la inflación que se conoce como no subyacente, ¿no?
Ujú. Además, ha habido una mejora en las cadenas de suministro, cierta moderación en el consumo, lo cual también ha contribuido a contener los precios. Sin embargo, como hace un rato comentaba, ese componente de la inflación, que es la inflación subyacente, ¿no? Que refleja la tendencia de fondo, digamos, de mediano y largo plazo de la economía y que de hecho es la tasa que le importa al Banco de México, pues es la que aún se mantiene elevada, lo que indica que hay todavía presiones sobre los precios, ¿no? Persistente en varios sectores, especialmente en el sector de servicios y podemos decir incluso que en el sector de la vivienda. En el mediano y corto plazo, ¿qué podemos esperar de la economía? ¿Qué podemos esperar de la inflación? Sí, las expectativas en los próximos meses apuntan a que la inflación, si no siga con una desaceleración permanente, pero al menos sí que el aumento de los precios cierre el año en alrededor de 4%, ¿no? Es decir, más o menos contenida conforme a los objetivos del Banco de México, que es una banda de 3% más menos uno, ¿no? Es decir, de 2 a 4%, idealmente 3. Hay avances, como ya lo vimos en estos dos últimos meses, en la inflación interanual de julio a julio, pero los analistas siguen o seguimos atentos, ¿no? A factores de riesgo muy importantes como el precio, sobre todo de los alimentos, la política fiscal, lo que digan los nuevos paquetes fiscales para el próximo año y también la evolución de la economía global, como mencionaba hace un rato. Todo esto puede influir en el ritmo de aceleración o desaceleración de los precios. Y esto es como interesante verlo en la perspectiva del ciudadano común, ¿no? Em, los datos agregados pues muestran una baja en la inflación, pero en realidad hay pues la canasta que incluye o que mide el INEGI o con base en la cual mide el INEGI la inflación, pues es más o menos variada y hay una diversidad de tendencias, ¿no? Hay productos, sobre todo los productos cárnicos, que no han cedido en la reducción de los precios. Eso también se relaciona con las políticas y estos problemas sanitarios con el gusano barrenador y que ese sea quizá uno de los rubros que pueda contribuir a que no se cumplan las expectativas o los objetivos más bien del Banco de México con respecto a la inflación objetivo, pero la inflación subyacente elevada es finalmente lo que en términos globales nos debe importar, ¿no? Significa un control sobre los costos de vida, que no siga creciendo ese costo de vida o que siga creciendo, pero de manera lenta, ¿no? Los catastrofistas, un poco en términos de la macroeconomía nacional en los últimos años, han alertado mucho al tema de la inflación, pero vale decir que en estos años se ha mantenido, sí, un poco más elevado de los objetivos, pero no ha rebasado los dos dígitos, ¿no? Cifras que se presentaron en décadas anteriores y que eran realmente escandalosas. Sí es importante que se mantenga esta estabilidad, sobre todo justamente por beneficiar al ciudadano, a la ciudadanía común. Y también es importante que con esa mirada o con ese objetivo se mantengan políticas públicas con una visión integral que combine no solo la estabilidad macroeconómica, entre ellos, pues, el mantener bajo control o con el objetivo de la inflación en más o menos 3%, sino también con medidas de apoyo a los hogares más vulnerables y afectados, aunque también como que se ha dado una suma de cifras en los últimos días, ¿no? Y en las últimas semanas con los datos nuevos de la encuesta nacional de ingreso hogar Y precisamente, ¿qué herramientas tienen, antes de despedirnos, qué herramientas tienen los ciudadanos para enfrentar la inflación? ciudadano de a pie. Discúlpame, ¿qué herramientas tienen los ciudadanos para enfrentar la inflación? ¿Qué recomendaciones les podrías dar? Recomendaciones, yo les diría que es, como hace un rato comentaba, la canasta que integra
toda esa serie de bienes y satisfactores con base en las cuales se mide la inflación, que es el Índice Nacional de Precios al Consumidor, es variada, ¿no? Y además, sí es cierto que a pesar de que se han dado estas políticas y estos acuerdos con, por ejemplo, centros de abastecimiento, centros comerciales, hay incluso esta suerte de premios, ¿no? De reconocimientos a los negocios que logran mantener sus precios bajos. Creo que por ejemplo, el comercio popular es una buena alternativa, ¿no? Recurrir a esos tianguis tradicionales que al final surgen como una infraestructura que sostiene las economías locales y con ello no quiere decir solamente los negocios, sino también las economías de las familias, ¿no? Entonces, sí buscar, ¿no? Las opciones más asequibles, que las hay, sobre todo en términos de esa variabilidad que hay, no únicamente en el tiempo, sino también entre negocios, sobre todo de alimentos, verduras, frutas, que tienen unos rangos de variación a veces son tremendos. Obviamente nos tiene que importar también el tema de la calidad, pero yo diría que en estas opciones de economías populares, los tianguis, los mercados populares, podemos encontrar muy buenas opciones. Ahora, debo decir que con todo este tema de la gentrificación, ¿no? Que vale decir que es uno de los ámbitos que afecta este fenómeno, el de las economías locales y mercados más locales y que conocíamos, pues justamente por tener estos precios más accesibles, algunos dicen ya se han gentrificado porque con el argumento, con la argucia de decir que son productos, ¿cómo se dice? Orgánicos, los dan tremendamente más caros que en otros lugares, ¿no? En otras colonias que son más populares. Bueno, pues muchísimas gracias, Alejandra Trejo Nieto, economista, profesora e investigadora del Colegio de México. No sé si gustaría agregar algo, dejarnos un mensaje, algo que ponerle atención de toda esta conversación. Sí, pues toda esta visión de cómo estamos parados en la economía, hay rasgos positivos, pero hay que ser cautelosos. Todos estos signos indican a cierta estabilidad, pero sí también es cierto que estamos todavía en una fase de estancamiento económico, es decir, no estamos en recesión ni mucho menos, hay avances importantes, pero se estima, por ejemplo, que para este año vamos a crecer menos del 0,5%, ¿no? Entonces, esto nos lleva pues a ajustar tuercas, ¿no? Y establecer esas políticas como las que hemos comentado, como el pacto de control de la inflación para fomentar todavía más y fortalecer la planta productiva nacional, el mercado nacional y el bienestar de la población. SPR Informa. Tus causas son noticia.